Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, muy bonito, el cual es la flora. Pero antes de hablar de la flora, es importante que conozcamos que Colombia es el segundo país con más plantas y animales del mundo y tiene muchas especies de plantas y animales diferentes. ¿Ustedes cuál cree que es la ventaja de vivir en un país con estas características? ¿Qué ventajas tenemos nosotros vivir en un país tan mega diverso? Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo, en nuestro planeta Tierra, en megadiversidad. ¿Qué quiere decir megadiversidad? Megadiversidad quiere decir que tiene gran variedad de especies, tanto de animales como vegetales, por metro cuadrado. Si toman un metro, miden un metro cuadrado y analizan la variedad de especies de animales y plantas, tiene gran cantidad. Entonces, por ello decimos que vivimos en un país megadiverso. Muy bien. Entonces, una vez contextualizando esta temática, vamos a iniciar hablando de qué es la flora. ¿Qué será la flora? La flora serán los animales, serán los seres humanos o serán las plantas. ¿Qué dicen ustedes que es? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de flora, nos referimos a todo el conjunto de plantas de una región o país. Pero puede ser de dos tipos, nativa o introducida. Entonces hay dos tipos de flora, nativa o introducida. Dentro de la nativa encontramos a todas aquellas plantas que son originarias o autóctonas del lugar o de la zona en la que habitan. O sea, que ellas nacieron por primera vez en esta zona. Ejemplo, acá en Colombia. Entonces, aquí en Colombia tenemos plantas originarias, tenemos gran cantidad, como les estaba diciendo. Colombia es un país muy mega diverso. Tiene gran variedad de plantas originarias. Alguna de ellas es estas hermosas plantas que observamos acá, que es la palma de cera, que también es nuestra insignia nacional, el árbol nacional, la palma de cera. Tenemos además la catalaya o orquídea, que es nuestra flor nacional, también es otra planta que es nativa de Colombia, que quiere decir que es originaria de acá, de esta zona. Se origina en Colombia. Tenemos la orquídea. Colombia es uno de los países que tiene más variedad de orquídeas. Tenemos acá es el Guayacán trébol, que es esta plantita que observamos acá. También es una planta originaria de acá de nuestro país. Tenemos el marbalade, que es esta plantica de flores hermosa. También es otro ejemplo de plantas nativas de nuestro país. Hay muchas más, pero hoy les traje estas para que las conocieran. Estas cuatro planticas. Muy bien. Ahora vamos con aquellas plantas que han sido introducidas. Entonces, ¿cuándo decimos que la flora es introducida? La flora es introducida cuando el ser humano ha llevado plantas o ha traído de otros lugares
y las ha reproducido acá en Colombia, por ejemplo. Entonces, tienen un paisaje diferente, el suelo es diferente de donde ellas son nativas, o sea, que no son nativas, no son originarias de Colombia, sino que son de otros países o de otros continentes. Entonces, acá en Colombia tenemos muchas especies introducidas. El Instituto Humboldt dice que según los estudios que han hecho, hay aproximadamente 597 especies introducidas en Colombia. Hay algunas especies que han amenazado mucho nuestros ecosistemas porque debido a que el suelo, el ambiente de Colombia les ha proveído grandes minerales, grandes sustancias, se han desarrollado en gran cantidad y han acabado con la flora nativa. Entonces también esta flora introducida ha generado otros inconvenientes en nuestros ecosistemas. Entonces, dentro de ellos, ¿a quienes tenemos? Voy a mostrarles algunos ejemplos. Esta que creo que muchos la conocemos, ¿verdad? Acá en Lorica hemos visto muchos cultivos de esta, la palma de cera o palma aceitera, perdón, palma de cera no, palma aceitera, que es con la que se utilizan para producir aceite. Esta palma aceitera, o también llamada palma africana, es originaria de África. Ha generado grandes daños a los ecosistemas, ya que primero, para el cultivo de ella de este tipo de planta, deben talar muchos bosques nativos de Colombia, además que pone el suelo muy árido. ¿Qué quiero decir que es muy árido? Lo pone muy infértil, que estas plantas donde se crean estos cultivos, ese subsuelo demora años en volverse a reconstruir nuevamente. Y pues obviamente como hacen mucha sombra, etcétera, ha acabado con plantas nativas. Entonces, esta es una planta que es muy llamativa ya por su producción económica, porque muchas personas dependen de estos cultivos de estas plantas, pero también ha generado la desaparición de plantas nativas. Tenemos esta otra plantica que muchos la conocemos, ¿verdad? El bambú. El bambú no es originario de Colombia, es una planta introducida. El bambú es originario de Asia. Tenemos esta planta linda, se conoce con el nombre de ojo de Venus o tubergia, pero es más conocido en su nombre común, también le dicen Susanita en algunos lugares. Susanita, ojo de Venus, ojo negro, son muy llamativas. Es originaria de África Oriental. Esta planta se enreda en otras plantas y también acaba mucho con la flora nativa, porque ella en un momentico crece por cantidad y como vemos ahí ella se enreda en las otras plantas y así va haciendo morir o desaparecer las otras especies, y por lo general pues acaba con las especies nativas. Por eso también son especies que han acabado mucho con nuestras plantas nativas. Tenemos que el año pasado salió mucho en las noticias y aún todavía está en la zona de Bogotá, en toda esa región andina, que es el retamo espinoso, o también hay otro, el retamo liso. Espinoso porque tiene espinas, y hay otro que es liso, que no tiene espinas. Este retamo espinoso, debido a la calidad del clima, del suelo en toda la región andina, se reproduce con gran facilidad y a la vez obviamente evita que se nazca y se reproduzcan las plantas nativas. Entonces
este verdaderamente es un peligro grande que tiene Colombia con respecto a esta planta y que pues muchos institutos de medio ambiente han luchado para disminuir esto. Esto lo trajeron, lo trajeron de Europa Central. Entonces lo introdujeron en la región cerca a Bogotá y esa planta se ha reproducido con gran rapidez, que obviamente hoy en día es una amenaza para nuestros ecosistemas andinos y toda esa región de Bogotá. Bien, la flora colombiana pues es muy mega diversa, como les estaba diciendo. En Colombia existen más de 130.000 especies de plantas. Muchas de ellas son nativas, pero obviamente hay otras que también son introducidas. Colombia es conocido a nivel mundial como grandes exportadores de flores del mundo y tiene la mayor variedad de orquídeas, como les estaba diciendo antes. Además que muchas de sus plantas que se encuentran en la selva amazónica se utilizan como medicinas naturales. Eso con respecto a la flora en Colombia. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los usos de la flora. ¿Qué usos le damos a la flora, los humanos? Entonces, la flora es muy importante para el ser humano porque de ella se obtiene oxígeno y obviamente también diversos productos. A partir de las partes de la planta se obtienen diferentes sustancias, objetos, alimentos, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de esos productos que podemos obtener de las plantas. Entonces, de su tronco, por ejemplo, podemos obtener muebles. Sabemos que del tronco de las plantas se fabrican muebles, se obtiene o se extrae la madera con la cual se fabrican muchos muebles. También, por ejemplo, de las hojas nos pueden servir para alimento, porque nosotros nos alimentamos, por lo menos de la lechuga nos alimentamos de las hojas, de la espinaca las hojas, del repollo comemos sus hojas, entonces nos sirve como alimento sus hojas. También les sirve de alimento a muchos animales. Y además también el ser humano acá en Colombia lo utilizamos para fabricar artesanías. Es el caso de este sombrero, esta artesanía que es insignia de nuestro país, el sombrero volteado, lo hacen o lo fabrican a partir de la hoja, de las hojas. Ok. Tenemos de las flores. ¿Qué obtenemos de las flores? De las flores se pueden extraer esencias, aceites, colorantes. Hay una muy conocida que nosotros utilizamos en nuestra casa. Es la esencia de vainilla para preparar, ¿verdad? Cuando preparamos, ¿de dónde lo sacan? De la vainilla. Y también cuando nuestra mamita hace aseo en la casa y coloca un desinfectante que huele a lavanda. La lavanda también es una esencia sacada de la flor de lavanda. Son ejemplos que podemos encontrar. Otro ejemplo otro producto que nosotros obtenemos de las plantas es cuando utilizamos sus frutos. Entonces, de los frutos se pueden elaborar muchos productos alimenticios, como son las mermeladas. Aquí vemos de fresa, vemos de mora, de durazno, de guayaba. Aquí hacemos dulces de corozo, hacemos dulce de mongo que se hace de plátano, dulce de mamón, dulce de mango, en fin. Y además que los frutos también les sirven, no lo podemos comer así en pasta, ¿verdad? Y les sirve de alimento a muchas especies de animales.
también de los frutos obtenemos diferentes aceites. Entonces está el aceite de girasol, está el aceite de olivo, está el aceite de maíz, está el aceite de aguacate, en fin. Con esto vemos que nosotros de la flora obtenemos grandes beneficios, ¿verdad? Grandes beneficios. Sin embargo, por ejemplo, hay muchas plantas también que están en amenaza, como es el caso del abarco y el cedro, que son especies de árboles de donde se obtiene madera, están en peligro de extinción o están amenazados en desaparecer debido a su exagerada tala. A la tala exagerada de bosques ha ido desapareciendo. Entonces, eso con respecto al cuidado que le debemos dar también a la fauna. En Colombia, pues, a pesar de que es muy mega diverso y que tenemos gran variedad de plantas, pues también debemos ser responsables y debemos desde pequeños proponer alternativas que promuevan el cuidado de toda esta gran biodiversidad, porque hoy en día somos muy mega diversos todavía y tenemos gran variedad de plantas y de animales también, pero si no los cuidamos, en unos años vamos a perder ese segundo puesto. ¿Por qué? Porque el ser humano no cuida y no protege esos recursos naturales que tenemos. Entonces, esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido, que también identifiquemos en nuestra zona qué plantas conocemos y vamos a averiguar cuáles son nativas y cuáles han sido introducidas acá en nuestra región. Que tengan un feliz y bendecido día, mis niños.